Bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo en el título de la predicación. Espero que sí, pero no sé si lo podemos ver otra vez. ¿Podemos ver el título otra vez? ¿No? Bueno, ¿así? Que ya perdoneu. Sí, voy a explicarlo. Quiero explicarlo porque creo que, aunque todos los pecados son iguales ante Dios, sabéis que no hay pecadillos, pecadetes, pecadozos, no hay, ¿no? Sabéis que todos los pecados para Dios son iguales, pero en nuestra cultura, en nuestra forma de ver las cosas, sí que es verdad que no es lo mismo que un político mienta, que un político engañe a su esposa o a su esposo, ¿verdad? Con otra persona, ¿no? Para nosotros es mucho más grave. Estamos muy acostumbrados a que los políticos mientan, ¿estáis de acuerdo? Mienten siempre, eso es fácil. Pero no estamos tan acostumbrados a que engañen a sus parejas, ¿verdad? Y me parecía que era un tema que se nos está escapando un poco a los cristianos. Yo me acuerdo cuando era adolescente, cuando era joven en la iglesia, cómo nos hablaban siempre de la sexualidad a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Tener cuidado, las relaciones prematrimoniales, la pureza. Era como un concepto como muy de jóvenes, ¿no? Pero resulta que ya no es un problema de los jóvenes. Resulta, gracias, es un problema porque es un nuevo reto. Es que nos ha cambiado la cultura, nos ha cambiado la forma de hacer las cosas. Es que como antes leías ya, y a mí no se me había ocurrido, pero lo leías muy bien, decías, oye, se sigue pensando que no está mal mentir, que no está mal robar, que no está mal matar, pero esto del adulterio se lo han saltado, lo han tachado. Bueno, pues esto es un cambio grande para nosotros. Y para mí este reto, que es un reto importante y que es un reto que nos va a marcar la vida, sobre todo de las nuevas generaciones, o entendemos lo que nos está diciendo la Biblia a nosotros, o vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. ¿Habéis montado alguna vez un mueble de IKEA? Sí, ¿eh? Es una trampa, ¿eh? Es facilísimo, esto lo monta cualquiera, pero luego te dan unas instrucciones, parecen complicadísimas, siempre te falta o te sobra algo. ¿Estáis de acuerdo? Es difícil, es difícil. Afortunadamente viene ese folleto dentro que nos explica detalle a detalle cómo hay que montarlo. Todos los tornillitos que existen, todas las cosas que hacen falta, cómo hay que hacerlo paso por paso. ¿Y pensáis que es una sugerencia? Lo que nos hacen es una sugerencia. No nos sugieren nada. Nos dan unas instrucciones. Nos dicen, mira, si no lo montas así, lo estás montando mal. Hay solo una manera de montarlo. Si lo haces de otra manera, estará mal. O tendrá consecuencias, o mañana se estropeará, o no funcionará bien, o pasarán algunas cosas de las que no sabemos, pero tendrá consecuencias en el futuro. Pues con Dios pasa lo mismo. No nos da sugerencias. Dios nos da instrucciones, nos avisa. Dice, mirad, si las cosas no las hacéis así, van a tener consecuencias malas en el futuro. Si mentís, si robáis, si matáis, van a pasar cosas. Y van a pasar cosas que van a ser malas. Y he decidido empezar así porque la sociedad trata la vida desde la perspectiva del que va a montar el mueble. Y cuando uno va a montar un mueble dice, espero que no sea cansado, que no le tenga que dedicar mucho rato, que no me agobie, que no me complique la vida, que no me haga perder el tiempo. Eres tú el que has decidido montar el mueble. El folleto lo que intenta es ayudarte a que lo montes bien. Vivir la vida no es fácil. ¿Qué pasará si no seguimos las instrucciones? ¿Qué pasará si, en este caso, no seguimos un manual que se llama la Biblia? No puedo abarcar en esta pequeña exposición todo lo que podría decirse sobre el sexo. No puedo concretar, el concepto de necesidades de sexo cambian,
para los niños, los ancianos, los adolescentes, para cada persona, para cada época de vida. No voy a hablar de las relaciones prematrimoniales, como decía antes, aunque el sexo tiene mucho peso en ellas y es un tema por sí mismo. Voy a centrarme en la sexualidad en la sociedad y en el adulterio, que es el tema en el que os he intentado relacionar esta mañana. La sexualidad, la primera error que tiene nuestra cultura es que la sexualidad es un conjunto de condiciones. Y cuando vemos los anuncios, cuando vemos la publicidad, cuando vemos lo que nos cuentan, cuando vemos la prensa rosa, la sexualidad es una relación física. No. La sexualidad incluye un aspecto físico, un aspecto social, psicológico, cultural, ético, espiritual. Mirad, yo formo parte del patronato del Hospital Evangélico de Barcelona. Y una de las cuestiones por las que trabajamos en el hospital es no queremos que cuando viene un paciente pensamos que no solo le queremos solucionar el problema físico que tiene. Sabes que el Hospital Evangélico tiene personas normalmente mayores que vienen de otros hospitales y que necesitan un periodo de adaptación para volver a la vida porque les cuesta más recuperarse. Pero nos hemos dado cuenta de que muchas de las problemáticas que tienen es porque la familia que tienen no les apoya, o no les quiere, o no les ayuda, porque tienen miedos, porque sufren. No tienen solamente un problema de que se han roto un pie, de que es cargarlo, de que ir a su casa. Tienen un problema de 360 grados, lo que en terminología se llama holístico, problema global. Y la sexualidad es un problema global. Y si lo queremos convertir en el sexo de los animales, pues es otra cosa diferente. Nosotros no somos animales. La Biblia, cuando habla del sexo, ¿sabéis de qué habla? ¿Os acordáis, no? Cuando habla de que Adán y Eva se acostaron juntos, ¿cómo lo dice la Biblia? Conocerse. ¡Qué curioso! Conocerse. Dice, hombre, no, se conocieron, sí. Se refiere al acto sexual en su contexto original, especialmente en hebreo, y la palabra conocerse vuelve a implicar una relación íntima, pero también una experiencia, una unión personal. Algo más. Algo más. En hebreo la palabra usada, que significa literalmente conocer, es experimentar profundamente. Es la palabra yada. Interactuar, relacionarse de forma personal. Génesis 4.1. Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió a un hijo. Está claro de qué está hablando, ¿eh? Está claro. También en griego usan esta palabra, una palabra con un matiz similar, ¿no? Cuando se habla de intimidad. Cuando llevamos la relación de la sexualidad solo al placer, lo que estamos diciendo es que el manual que nos ha dado Dios no vale. Lo que estamos diciendo es que esto de la Biblia es algo antiguo, desfasado. Esto valía para hace 2000 años, pero ahora a nosotros ya no nos vale. Además, el placer ha tomado el lugar de la relación. Esto me lo puedo pasar bien. Puedo tener muchas relaciones porque son placenteras. Escuchas personas, sobre todo gente joven en el trabajo, que cuenta que bueno, hemos tenido una buena cena, una buena charla y una buena relación sexual. Ellos no lo dicen exactamente así, pero aquí no puedo saber las palabras, no me parece apropiado, ¿vale? Pero esto es el juego, ¿no? Es un buen postre. Creo que hemos banalizado las relaciones sexuales y no me gustaría que el pueblo de Dios también fuera arrastrado. Siempre vamos más tarde, pero al final vamos siendo un poco arrastrados por la cultura que nos va invadiendo. Quizá es un problema que el sexo empodera a las personas. Hoy tenemos famosos o famosas que su único famoseo es que se han acostado con gente. No han hecho nada en la vida. No son grandes científicos, no son grandes deportistas, no son grandes personas del mundo cultural, no son grandes escritores. No han hecho nada. Pero son gente empoderada. Son gente que tiene le hemos dicho que tiene poder simplemente porque han practicado sexo. Fijaos hasta dónde estamos llegando. Quizás nos estamos dejando llevar y estamos
asumiendo esto como cierta normalidad. Y es lo que a mí me gustaría que pudiéramos apartar de nosotros, ¿no? De hecho, hemos ido más allá. Hemos decidido que nuestro sexo biológico puede no coincidir con nuestro sexo. O sea, ahora ya hay personas que dicen, no, yo nací varón, pero yo me siento otra cosa. Nos estamos metiendo en un lío muy grande. No sé si os dais cuenta, pero el lío cada vez es más grande, ¿no? Entonces, el sexo biológico es el que está equivocado, ¿verdad? No yo. El hedonismo es una teoría que establece el placer como fin y fundamento de la vida. Nos lleva a ser siempre personas insatisfechas, porque el placer acaba rápido. Las cosas que son súper placenteras acaban deprisa. Y muchas veces ni siquiera son buenas. Nos gustan las cosas con mucho azúcar, ¿verdad? Nos gustan cosas dulces. Hasta que viene un médico y dice, no coma usted tanto dulce porque le va a sentar mal. Tenemos que ser sabios en nuestras propias opiniones. Y también decir que las malas prácticas sexuales han deshumanizado a las personas. Y ahora no quiero entrar en detalles, pero habéis oído hablar de pornografía. Sabéis que hay un grave problema con la pornografía que ahora se está afrontando, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Los niños con 10, 12 años empiezan a ver pornografía y creen que la pornografía es la normalidad de la sexualidad de las personas, con lo cual hay que reconducirles porque están absolutamente equivocados. Se han normalizado las violaciones grupales, el sexo en grupo, bueno, 1000 barbaridades que se os pueden ocurrir y que no quisiera seguir aquí. Y como hablábamos antes, y habéis hecho una referencia, y tú también has hecho una referencia antes a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra ya tenía este problema hace 5000 años. Somos tan torpes que ni siquiera, como sociedad quiero decir, que ni siquiera en las cosas que pensamos que somos avanzados. Ya tenían este problema y Dios dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Insoportable. Como nos contaban esta mañana, la ira de Dios aguantó hasta que fue insoportable. Dios le anuncia a Abraham que lo destruirá. ¿Os acordáis del regateo? Hombre, Señor, si hay 50 justos y hay 40, no había ni 10 justos. Era tan grave la corrupción que había en Sodoma y Gomorra, era tan absolutamente permitida que no había ni 10 personas. Y fijaos que no solamente habla la Biblia de esto, hay una ley del emperador bizantino Justiniano I del año 543 que menciona por primera vez la problemática que hubo en Sodoma y Gomorra con las prácticas sexuales. La sexualidad ha sido una bendición y un problema toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. La Biblia habla de la sexualidad desde diferentes perspectivas. Considera tanto su valor positivo, porque tiene un valor positivo grande, y también su valor negativo, ¿no? La parte buena, la sexualidad como parte buena de la creación de Dios, diseñada para ser dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer, es un tema más concreto. Se habla de la unión entre Adán y Eva como una relación especial y sagrada, aun y cuando ya se habían separado de Dios, aun y cuando ya habían pecado contra Dios. Era una relación especial y sagrada. También hay textos que nos hablan sobre la importancia de la fidelidad, la pureza, el respeto en las relaciones sexuales, porque el matrimonio es una consumación de amor, madurez, sabiduría, pero todas estas palabras han desaparecido. Hace unos años, en una de las bodas a las que asistí de alguien no creyente, cuando salían los novios, yo fui invitado por el novio y fui a saludarle, le invité, le dije, le deseé mis mejores deseos y su respuesta fue, bueno, mientras dure, ¿no? A la salida de su puerta de su boda, ¿no? Todavía mi esposa y yo estamos impactados, ¿no?
pero este es el concepto que tenemos. Sin embargo, la Biblia también nos señala los comportamientos indebidos. La Biblia nos hace referencias en Génesis 1, 27 y 28. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sed fructíferos y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla. La sexualidad es parte de la gran bendición de Dios para la humanidad, diseñada para la procreación y para la unión. Cantar de los cantares. Y aquí ya no hablamos de la procreación, porque quizá a veces nos hemos basado demasiado, ¿no? Es que esto es para procrear. No, no. La sexualidad de la Biblia también es para disfrutar, sin más. Y vamos a ir a Cantar de los Cantares, al capítulo 4, y vamos a leer unos versículos, unos poquitos versículos. Dice: qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son como palomas detrás de tu velo, tus cabellos como manada de cabras que bajan retozando a las laderas de Galaad, tus dientes como manada de ovejas que suben del baño recién trasquiladas. Todas son crías gemelas, ninguna entre ellas es estéril. Tus labios son como un hilo de grana, tu hablar cadencioso, tus mejillas como gajos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. De ella cuelgan 1000 escudos, escudos todos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios, mientras despunta el día y brillan las sombras. Me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Qué hermosa eres, amada mía, no hay defecto en ti. Y ahora, si sois valientes, me diréis: es un poco cursi. Es un poco cursi. Pero voy a contaros una anécdota. Un día mi abuelo nació a finales del siglo XIX. Me contaba sus correrías de mozo. Eran de un pueblecito de Valencia y él estaba pues detrás de mi abuela, claro. Y me contaba cómo los mozos del pueblo iban a una parte, a una esquinita del pueblo, donde el viento levantaba las faldas de las chicas. Las levantaba y le veían los tobillos. Los tobillos. Estamos hablando de hace 100 años, ¿eh? Y esto se escribió hace 3000 años. O sea que lo que para nosotros es un poco cursi, pues no hace tanto tiempo no era cursi, ¿no? Era algo que realmente se podía entender. Hebreos 13:4: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Para los fornicarios, tú hablabas antes de la diferencia entre adúlteros y fornicarios, los juzgará Dios. Dicho de otra manera, la sexualidad en el matrimonio es honorable y digna de respeto. Fijaos que también hemos complicado también esto tanto del matrimonio, que la FEREDE ha tenido que sacar un documento que dice que las iglesias evangélicas casamos a hombres y mujeres, hombres nacidos hombres y mujeres nacidas mujeres. Porque la capacidad de complicar esta ecuación de hombres que eran mujeres y ahora son hombres y se casaron con mujeres que antes, ¿sabéis? Es tan complicado, hemos complicado tanto la historia que hemos tenido que reconstruir nuestras propias leyes internas como iglesia para protegernos de lo que puede pasar. Fijaos si es un nuevo reto o no para nosotros. En cambio, el valor negativo nos encontramos con Levítico 18:22. No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Se condenan las relaciones homosexuales en el contexto de las leyes mosaicas. Esto tampoco lo podéis decir. Si decís esto en la calle os pueden meter en un juicio por homofobia. Tampoco podéis decir esto. Tenemos otro pequeño problema. 1 Corintios 6:18: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que alguien comete son fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. No puedo entretenerme mucho, pero sí que quiero deciros que esto me ha hecho pensar mucho. La diferenciación entre los demás pecados, dice la Biblia, que son fuera del cuerpo, y este pecado que es contra nuestro propio cuerpo.
Y es como darle un valor fundamental a la sexualidad dentro de las personas, dentro de las relaciones entre cristianos, dentro de nuestra vida como creyentes. Proverbios 6:32, el que comete adulterio carece de entendimiento, el que hace esto destruye su alma. Y aquí nos advierte de las consecuencias negativas del adulterio considerándolo dañino y destructivo. Si el adulterio es la relación entre una persona casada y otra que no es su cónyuge, pensar que en España fue considerada delito hasta 1978, que se despenalizó. No hay delito hoy por adulterar, o sea que no podéis decir que alguien es homosexual, pero podéis adulterar tranquilamente, no es un delito. Puede ser un motivo para solicitar el divorcio, pero no conllevará en ningún caso consecuencias penales, aunque en algunos países sí, que sigue considerándose delito, y en algunos países islámicos puede considerarse hasta pena de muerte por adulterar. Y además, hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención cuando he empezado a trabajar todo este tema, que es que el adulterio, los especialistas dicen que no solamente es físico. La Biblia nos advierte también de esto, pero uno puede pensar que el adulterio es solamente cuando alguien tiene un encuentro íntimo con otra persona que no es su pareja, que no es su marido o su mujer, ¿verdad? Pero los psicólogos especialistas dicen que esto no es así, que también puede haber adulterio o infidelidad afectiva y emocional. Y esto, que me ha parecido una sorpresa, la verdad es que Jesús ya me lo había dicho hace mucho tiempo, lo que pasa es que yo soy un poco tonto y no me entero a veces de lo que me dice. Pero dice, Mateo 5:27, habéis oído que se dijo no cometáis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y bueno, 20 siglos más tarde, pues digamos que los psicólogos nos confirman que esto es así. Y que cuando nuestra vida se centra en la construcción de una relación emocional con otra persona que no es nuestra pareja, aunque no haya contacto físico, puede ser tan o más dolorosa que la infidelidad física. Porque estamos dañando la confianza, la intimidad, la relación, la pasión que tenemos con nuestra pareja. Cuando tenemos un problema emocional, lo que estamos haciendo es separar nuestra relación de pareja con esa persona con una relación de confianza con otra persona. Y la verdad es que es complicado porque yo creo que a veces no somos conscientes de la realidad que estamos teniendo, ¿no? Pero es la realidad que tenemos, no hay otra. O sea, lo que estamos haciendo es lo que nosotros hemos decidido y eso tiene unas consecuencias que seguramente en la otra persona que tenemos delante de nosotros pues le va a crear la problemática que le cree, ¿no? Seguimos. Señales de infidelidad emocional, pues habla de aislamiento emocional, falta de comunicación, compartir secretos con otra persona, priorizar la relación con una tercera persona antes de nuestra pareja, buscar el apoyo emocional con otra persona. No sé si os ha pasado, yo creo que yo llevo casi 40 años de casado, sobre nosotros de un mes, pero yo no voy mal, Yo no voy mal, 40 está bien, ¿eh? Sí. Entonces, en 40 años de matrimonio pasan de todo, ¿no? Pasa de todo. Los que estáis casados, lo sabéis. No me mires mal, no me mires mal. Pasa de todo. Entonces, en esta subida y bajada, ¿no?, de relación que tenemos, a veces yo he querido pensar si en esto que estamos hablando aquí en algún momento había pasado en mi vida, ¿no? Y quizá no tan grave, ¿no? Pero sí que ha habido momentos, ¿verdad?, en el que la falta de confianza con tu pareja por alguna situación o por alguna relación os ha dañado la relación, ¿no? Os animo a que seáis cuidadosos y no penséis que cualquiera de estas cosas puede ser poco importante, ¿no?
porque puede abrir una pequeña brecha que pueda ser en el futuro un problema bastante grande para nosotros, ¿no? Seguimos, y me vais a perdonar porque se me ha ido mi... Se me ha ido de mí. Menos mal que tengo aquí la informática esa. Estoy acabando. El perdón. Bueno, el perdón es posible, ¿no? Pero no anula la gravedad del hecho. El perdón es posible. Acordaros que en Juan, en el 8, en el capítulo 1 al 11, encontramos la mujer sorprendida en adulterio y encontramos cómo Jesús, no sabemos qué escribió en el suelo, pero escribió en el suelo, pero los que estaban acusándola se marcharon. Jesús muestra su gracia. Sin embargo, la última palabra es: ve y no peques más. Has metido la pata una vez y tienes mi gracia, pero no repitas. Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. Estamos acabando. El sexo es genial, siempre es genial, pero el sexo fuera del matrimonio trae unas consecuencias terribles, y el sexo dentro del matrimonio es genial y genial, con lo cual debemos saber cuál de las dos situaciones queremos. El sexo debe ser placer y bienestar emocional para ambos en la pareja, parece muy razonable, pero es verdad que en un mundo machista como el que hemos vivido nosotros, esto no siempre ha sido así, y se ha preocupado mucho más del movimiento del hombre o de la situación del hombre que no el de la mujer. Los machistas debemos empezar a dejar de serlo y empezar a pensar en nuestras parejas un poquito más. La ley y la moralidad van juntas o no según el momento histórico, el momento cultural y el momento político. En este caso no van juntas en nuestro país. El adulterio puede ser físico, emocional o sentimental, pero hay perdón solo si hay arrepentimiento, como siempre, perdón y arrepentimiento. Respeto a todas las personas, todas las posiciones que pueden tener todas las personas sobre este tema, solo coincido con la perspectiva bíblica. Y esto es otra cosa que me parece que tenemos que empezar a calar en nuestras vidas. Demasiadas veces la presión de la máxima mayoría de personas opinando algo hacen que nuestro criterio se relaje, se convierta en algo light. No podemos tener un evangelio light, no podemos tener una forma de pensar light, no podemos esperar que Dios hiciera una muerte en la cruz light. Somos cristianos desde el principio al final y con todas las consecuencias que esto pueda traer. Creo que el diseñador de la vida y el manual que nos ha dejado para montar la vida es claro, es transparente, es correcto, y a diferencia de los muebles que puedes montar muchos iguales y a lo mejor al décimo que montas ya te lo sabes, no te hace falta el manual, vida solo tenemos una. No podemos repetir. Un error siempre deja una cicatriz. Un pecado siempre trae una consecuencia. Nosotros queremos que nuestra vida sea una vida que agrade a Dios. Y solo daros un consejo en esta mañana es cuidar nuestras vidas. Cuidar nuestras vidas. Y pensar que escribió el manual sabía lo que hacía, porque era el creador del mueble, era el creador de la vida. Y solo hay una manera para montarlo. Señor.